Un aplauso al Señor. Así se me quitan un poquito los nervios. Pues vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Estamos en Génesis. Y antes de comenzar, vamos a estar en Génesis 18. Antes de comenzar, yo quiero darle un pequeño resumen. El capítulo 18 se divide en dos partes. Y le quiero dar un pequeño resumen de lo que es la primera parte, que es la promesa del nacimiento de Isaac. Y nos vamos a enfocar en lo que es la segunda parte de Abraham cuando intercede por Sodoma. Amén. Lo que es la primera parte de este capítulo es acerca del recordatorio que le da el Señor a Abraham de la promesa que le había dado, que le iba a dar un hijo. Amén. Para este momento dice que el Señor se le aparece ahí donde estaba él, a la puerta de su tienda. Dice que miró a lo lejos a tres varones, y Abraham salió a encontrarlos, salió a recibirlos, y él los recibió. Él los invitó a quedarse a su casa por un momento. Le dijo: Señor, si has hallado gracia en mí, quédate aquí, quédate por un momento. Dice que les ofreció agua, que les preparó pan. Fue corriendo a Sara y le dijo: prepárate unos panes porque vamos a darle de comer a estos tres varones. Corrió también a buscar al becerro mejor y lo mandó preparar. Cuando estuvo preparado todo esto, se sentó a comer junto con ellos. ¿Cuántos saben que el privilegio de Abraham de comer con el Señor, de poder verlo a cara, eso era un privilegio que tenía Abraham? Amén. Y durante este tiempo que ellos estuvieron ahí juntos, cuando terminaron de comer, cuando terminaron de alimentarse, el Señor les recuerda a Abraham y a Sara la promesa que les había dado, que en el tiempo que era el escogido, él iba a regresar a él y Sara iba a tener un hijo. Y esa promesa ya se la había dicho antes a Abraham, pero hoy venía a recordársela nuevamente. Amén. Y ahí estaba Sara escuchando también, porque la promesa era para Abraham y para Sara. Esto es lo que es un pequeño resumen de lo que es la primera parte de este capítulo, el recordatorio de la promesa del hijo que el Señor les iba a dar a Abraham y a Sara. Después de que aconteció esta parte en donde viene y habla con ellos, dice que los varones se levantaron de ahí. Si me ponen ahí el capítulo 18, el versículo 16, y vamos a comenzar a leer, si usted tiene ahí su Biblia. Y esto es una continuación de este mismo capítulo. Dice en el versículo 16, hoy vamos a leer un poquito, amén. ¿Cuántos están listos? Amén. Dice el versículo 16, y los varones se levantaron de allí, de donde estaban con Abraham, dice, y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él?
Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí, ahora que he emprendido al hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, y luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Gracias, Señor, por tu palabra de esta tarde. Bueno, aquí comenzamos con la historia acerca de Sodoma. Estos varones, que era Dios mismo estando ahí con Abraham, se dirigían a Sodoma. ¿Y para qué iban a Sodoma? Iban a hacer juicio contra el pecado que había en Sodoma. Sodoma dice en versículos, en capítulos atrás, en Génesis, dice que Sodoma era una ciudad donde los hombres eran malos y pecadores. Pecaban contra Jehová en extremo, en gran manera. El pecado que había en esa ciudad ya había subido al extremo. Encontramos en Ezequiel 16, en el capítulo 16, nos dice que la soberbia, la saciedad de pan y la abundancia de ociosidad no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante del Señor. Y en Judas, tiene únicamente un capítulo, dice que estas ciudades habían fornicado y habían ido en pos de vicios contra naturaleza, y lo que estaba por ocurrir es que Dios traería juicio y destrucción sobre ellos. Ese era el fin a lo que iban a ejecutar o hacer en Sodoma. En este momento dice que Jehová se puede ver como si está haciendo una pregunta a sí mismo, como un debate con él mismo, porque dice: ¿le encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y decía: siendo él, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones, decía el Señor: yo le voy a encubrir, yo le voy a ocultar esto a Abraham, porque él iba a ser padre de naciones, porque en él iban a ser benditas todas las naciones. ¿Y cuántos saben que Dios trae juicio sobre el pecado? Amén. ¿Y cuántos saben que el Señor revela a su pueblo, revela a sus hijos? Amén. Y yo creo que, mire, Abraham había sido el escogido del Señor. Él lo había sacado de su pueblo, de Ur de los Caldeos, lo había sacado de su parentela, y Abraham había sido un hombre obediente. Amén. Abraham fue un hombre que creyó, que le creyó a Dios, y fue llamado justo, le fue contado por justicia. El Señor conocía bien a Abraham.
El Señor sabía quién era Abraham, porque y en el versículo 19 dice, porque yo sé que Él mandará a sus hijos, a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. El Señor estaba seguro de lo que Abraham iba a hacer. Él lo conocía. Ahí en un versículo dice que él era amigo de Dios, porque creyó. Le fue contado por justicia y se convirtió en el amigo de Dios. Entonces, el Señor en ese momento se estaba haciendo como esa cuestión de si le iba a encubrir, si le iba a ocultar esto a Abraham, que él iba a hacer. Y quiero que, esto es nada más como un dato que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Recuerdan el sobrino de Abraham? ¿Quién era el sobrino de Abraham? Lot. ¿Y dónde vivía Lot? ¿Alguien recuerda el momento de que se separaron porque habían tenido problemas entre sus pastores, porque ya cada uno tenía mucho ganado, y entonces hubo un momento en el que se separaron? Dijeron, si tú vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, y Lot eligió irse a los lugares donde había más riego y todo esto para sus animales, y esto quedaba en Sodoma. Amén. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y mire, el Señor le iba a revelar a Abraham, qué era lo que iba a hacer en Sodoma. Y detrás de esto, Él se lo revelaría por quién era Abraham. Pero también detrás de esto había un propósito. ¿Cuántos saben que el Señor, cuando nos revela algo, cuando enseña algo, cuando muestra algo, es con un propósito? Es un propósito. Y podemos verlo en los profetas, a los que Él habló, en estos mismos tiempos en donde el Señor iba a traer juicio sobre las naciones por el pecado, y Él hablaba a través de sus profetas, y Él les mandaba a que ellos le hablaran a los pueblos. Amén. Y en este caso de Abraham, el Señor se lo iba a revelar, pero el Señor no le iba a pedir, o no le pidió que hablara al pueblo de Sodoma. Únicamente se lo reveló. Y detrás de eso yo creo que había un propósito, y era un propósito muy, muy grande. El Señor nos revela, dice en Salmos 25:14, los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Yo creo que Abraham era un hombre temeroso del Señor. Abraham era un hombre que creía en el Señor, que le creyó al Señor y que era obediente. Y entonces llega el momento en que el Señor le dice a Abraham. En este momento los otros dos varones que estaban con él se dirigieron a Sodoma, y Abraham Dios le dice a Abraham: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentan más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Esto se lo dice el Señor a Abraham. Y en este momento, Abraham da una respuesta. Yo tengo aquí algo que encontré y que entendí en mi corazón. El propósito del Señor por el cual le había revelado a Abraham era, al ser revelado lo que Dios haría, ¿cuál sería la respuesta de Abraham? Porque el Señor se lo dijo, pero el Señor no le dio ninguna orden. El Señor no le dio ningún mandato que Él hiciera para con el pueblo. ¿Cuál era la respuesta de Abraham a esto que estaba por ocurrir? Dios es soberano. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? Dios es soberano. Él pudo haber destruido a Sodoma porque el pecado estaba en extremo.
y no se lo pudo haber dicho a nadie porque Él es soberano, ¿verdad? Él lo pudo haber hecho, mas no lo hizo. También Abraham pudo haber contestado. Al momento que el Señor le dijo, yo voy a ir a Sodoma porque el pecado está en extremo, el pecado ya subió a su máximo límite, Abraham podría haber dicho, Señor, pues haz tu voluntad, haz tu juicio, porque está en el pecado, tú no lo vas a tolerar. Y Abraham pudo haberle dicho, Señor, haz tu juicio sobre Sodoma, pero Abraham no lo hizo. Abraham también pudo haber intervenido únicamente por Lot. El Señor sabía que Lot estaba en Sodoma. Abraham sabía que su sobrino estaba en Sodoma. Abraham pudo haber intervenido únicamente también por Lot, ¿verdad? Y haberle dicho, Señor, pues échale la mano a Lot y a los demás, pues si están en pecado, pues arrásalos. Pero no lo hizo. ¿Qué hizo Abraham? Abraham intervino. Abraham intercedió por todo el pueblo. En ninguna parte, y quiero comentarles, en ninguna parte de estos versículos del 16 al 32, que es la intercesión de Abraham por Sodoma, aparece el nombre de Lot, ¿verdad? En ninguna parte aparece el nombre de Lot, sino que Abraham hace una intervención por todo el pueblo y comienza por hacerle una pregunta al Señor y le dice, ¿destruirás también al justo con el impío? El Señor sabía que ahí no había justos. Abraham probablemente no sabía, pero él estaba interviniendo por si había justos en esa ciudad, por esos justos no fuera destruida y fuera perdonada por los justos que pudiera haber. Y entonces Abraham comienza a decirle al Señor, y a mí me llamaba mucho la atención porque podemos ver a Abraham, número uno, que él podía hablar con el Señor cara a cara. Y él tenía la confianza para decirle, para hablar con él, para expresarle. Y aquí en ese transcurso del versículo 24, a partir de ahí, Abraham hace intervención y dialoga con el Señor. Y le dice, Señor, si hallaras 50 justos en esta ciudad, dice, ¿la destruirás? Y el Señor le dice, si hallara yo 50 justos, no la destruiré. Y le vuelve a decir a Abraham, y si de esos 50 justos faltaran 5, y le dice el Señor, si yo hallare 45, yo no la destruiré. Y todavía se atreve a decirle a Abraham, le dice, quizás hallaras 40 justos en Sodoma. Y le dice el Señor, si hallare 40, no la destruiré por amor a los 40. Y le dice, Señor, si hallares 30 justos en la ciudad, ¿los destruirás? Dice el Señor, no lo destruiré por esos 30, por amor a esos 30, no la destruiré. El Señor sabía que no había 50, que no había 40, que no había 45, que no había 30, que no había 20. Y le dice el Señor, le dice a Abraham, si hubiera 10 justos en la ciudad, ¿tú la destruirías? ¿Fuera destruida y no los perdonarías? Y le dice el Señor, si tan solo encontrara a Dios, quizás si hallara 10, dice, no la destruiré por amor a los 10. ¿Cuánto les ha pasado que somos insistentes? ¿Cuántos son insistentes? ¿Cuántos insisten? ¿Cuántos perseveran? Amén. ¿Cuántos permanecen? Amén. Y dice que Jehová se fue.
Aquí lo que yo puedo encontrar, hermanos, es que el Señor sabía que no había 50, ni 45, ni 20, ni 10 justos en esa ciudad. Pero el Señor estaba dispuesto a perdonar y a no destruir la ciudad si tan solo hubiera 10. Aunque la maldad en ese lugar de Sodoma y aunque el pecado estuviera a lo máximo, el Señor decía, por su misericordia, si hay 10, yo no voy a destruir la ciudad y yo los voy a perdonar. ¿Cuán misericordioso es el Señor, hermanos? ¿Cuántos saben que el Señor es misericordioso? Pero no había ninguno. Entonces, Jehová se fue y dice que Abraham regresó a su lugar. Mire, cuando Abraham estaba insistiendo, cuando él estaba interviniendo, cuando él estaba intercediendo ante el Señor ya sabía lo que iba a hacer. El Señor ya sabía que cuando, eso viene ya en el capítulo 19, el Señor ya sabía que cuando llegara a Sodoma, Sodoma sería destruida. Amén. Va a ser destruida. ¿Por qué? Porque no había justos ahí. Porque los hombres eran malos. Pero el Señor escuchó su petición. El Señor fue atento en escuchar la petición de Abraham y no solamente lo hizo una vez, lo hizo 6 veces, le insistió al Señor. 6 veces él le presentó esta intercesión por este pueblo y el Señor fue paciente. ¿Cuántos saben que el Señor nos escucha? El Señor nos escucha y nosotros podemos en nuestra oración, en nuestra necesidad, en nuestra intercesión por algo o por alguien, nosotros sabemos que el Señor nos escucha nuestras peticiones y que el Señor va a tener misericordia, amén, de quien Él va a tener misericordia. Yo tengo mucho en mi mente una frase que dice nuestro pastor, que dice, no le vamos a torcer la mano a Dios, porque Él va a hacer lo que va a hacer. Él va a tener misericordia de quien Él va a tener misericordia. Usted y yo, lo que vamos a hacer es presentarle al Señor nuestras peticiones 1, 2, 3 veces y el Señor hará su voluntad en su soberanía. Amén. Y Dios respondió a su petición. ¿Cuántos saben que Dios también responde a nuestras peticiones en su tiempo? El Señor respondió a la petición de Abraham, pero no como Abraham la pidió. ¿Cuántos saben también que a veces nosotros pedimos algo y el Señor no responde, no de la forma que nosotros le pedimos? Nos responde de otra manera, pero nos responde. Porque eso es lo mejor y porque esa es su voluntad. Y la forma en que el Señor le respondió a Abraham fue la siguiente. En el capítulo 19 hay 3 versículos que hablan de la contestación de la intervención de Abraham por Sodoma. Ahí recuerdan que vivía Lot, que era su sobrino. Y el Señor respondió de esta manera: según la misericordia de Jehová para con él, o sea, para con Lot, lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Eso es en el capítulo 19, en el versículo 16. En el versículo 27 dice: y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra. Todo el capítulo 19 habla de cómo fue la destrucción de Sodoma, pero antes de que llegara la destrucción,
el Señor rescató a Lot. ¿Destruyó la ciudad? Sí. La petición de Abraham era que si encontraba justos ahí, perdonara la ciudad. Y no encontró justos. Destruyó la ciudad, pero por misericordia rescató a Lot. En el versículo 29 del capítulo 19 dice: así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Qué dice? Se acordó de Abraham y envió a Lot fuera en medio de la destrucción. La intervención o la intercesión de Abraham tuvo un efecto, no en la ciudad, pero sí en su sobrino, porque el Señor tuvo misericordia de él. Y es según la misericordia del Señor, hermanos. Como les decía, muchas ocasiones nosotros podemos estar pidiendo algo al Señor, algo en específico al Señor, o algo que el Señor nos ha mostrado para que usted y yo podamos orar, podamos pedirle a Él, podamos intervenir, y el Señor nos contesta. El Señor nos contesta, y muchas veces nosotros podemos, porque pudo haber dicho Abraham tal vez, pero no tuvo, no perdonó a la ciudad, no, mi oración no fue contestada, mi intervención no fue contestada. Sí fue contestada, pero fue contestada conforme a la voluntad del Señor y conforme a la misericordia de Dios, porque su sobrino fue sacado, y no solamente sus sobrinos, sino que también fueron sus hijas y su esposa. Su esposa, bueno, es otra historia, porque ella no alcanzó a salir, pero por su desobediencia. Pero Lot y sus dos hijas, como fueron sacados del lugar por manos dice que de los ángeles. Entonces, dice en Santiago 5, 15, 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos justos hay aquí? Ahora usted y yo somos justos por la fe en Jesucristo. Ahora usted y yo somos justificados por la fe en Jesucristo. Amén. Y usted y yo nos podemos presentar delante del Señor. Claro, déjeme le digo algo. Abraham tenía una vida conforme al Señor. Abraham era un hombre que escuchaba al Señor. Abraham era un hombre que creía en el Señor. Y cuando creyó, él fue considerado justo. Ahora usted y yo somos justificados por la fe en Cristo, pero también usted y yo tenemos que llevar una vida conforme al Señor. Amén. Y dice que la oración del justo usted y yo podemos seguir orando a nuestro Padre, y Él va a hacerlo, y Él va a responder, pero va a responder en su voluntad. Va a responder en su soberanía. Y usted y yo le tenemos que dar gracias por eso, en todo tiempo y en todo momento. Abraham pudo mirar algo, pudo darse cuenta de algo. Yo encontré dos cosas más. Una, Abraham pudo mirar que el Señor es misericordioso, pero que también trae juicio sobre el pecado. Y
A ver, permítame, déjame que aquí ahora sí necesito mis notas. Ok, Abraham pudo mirar la misericordia, el amor de Dios y que estaba dispuesto a perdonar y a no destruir a Sodoma si tan solo hubiera ahí 10 justos. Y yo creo que también el corazón de Abraham fue expuesto delante de Dios porque al momento que el Señor le dice lo que va a hacer con esta ciudad, Abraham mostró un corazón interesado, no solamente por una persona que aunque no se menciona, pero él sabía que vivía ahí, no solamente se ve interesado en una persona, sino que se ve interesado y siente de verdad una carga en su corazón por todo el pueblo, por toda la nación de Sodoma. Entonces ahí mostró también verdaderamente lo que había en su corazón, porque pudo haber dicho, pues destrúyelos, pudo haber dicho cualquier otra cosa, pero no, en su corazón estaba la intercesión, no solamente por unos cuantos, sino al momento que dice, pues si hay justos, no podrías como destruir a los justos junto con los impíos. Y entonces el Señor dice, bueno, pues si hay justos, pues yo voy a perdonar a toda la ciudad por amor a los justos. Entonces podemos ver que el corazón de Abraham estaba también interesado en toda una ciudad, que estaba en pecado, sí, pero que en su corazón no quería a lo mejor que fuera destruida, no quería que fuera destruida por el Señor. Y él iba a ser padre de naciones, o sea que debajo de él iba a haber pueblos y naciones, y él iba a ser el principal como ejemplo, el principal, el que iba a dar un ejemplo de sí mismo, pero que también iba a empujar a que los demás fueran obedientes para el Señor. Entonces, podemos ver aquí que Abraham fue un intercesor, que el Señor le contestó bajo su soberanía y bajo su voluntad, y que el Señor nos escucha a usted y a mí también. Que usted y yo no nos vamos a cansar de pedirle al Señor y de presentarnos delante de Él con la confianza, sabiendo que Él nos escucha, sabiendo que Él está ahí, sabiendo que Él hace su voluntad, hermanos, pero también nosotros tenemos que tener una vida conforme a la voluntad del Señor, conforme a lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Amén. Entonces, creo que esta es una enseñanza muy corta, hermanos, pero yo deseo en mi corazón que cada uno de nosotros pueda ver en Abraham un ejemplo de intercesión, no solamente para con nuestra familia, porque nuestra familia, yo creo que a usted y a mí nos duele cuando nuestra familia o nuestros amigos cercanos están en situaciones difíciles y están en pecado, están en destrucción, y no solamente somos llamados a intervenir por ellos, sino a intervenir por todos. Que tengamos en verdad un sentir en nuestro corazón por cada uno de nuestros hermanos que aún no han conocido a Cristo, y que le pidamos al Señor que sus corazones puedan ser sensibles, que su Espíritu Santo trabaje en cada uno de ellos para que puedan conocer al Cristo que usted y yo conocemos, y que ellos también puedan ser salvos de un juicio, porque un juicio es no sé cuál es la palabra, pero el juicio va a venir sobre el pecado, pero el justo es el que va a permanecer. Y el justo ahora es el que tiene fe en Jesucristo. Es justificado por la fe en Jesús.